profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y este momento, preste mucha atención, hacemos contacto con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, para hablar sobre estas nuevas imposiciones al gobierno para dejar las calles, imposiciones que han sido ya delimitadas por parte del movimiento indígena, directamente por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Señor Espinosa, gracias por estar con nosotros, bienvenido a FM Mundo, le escuchamos. Sí, muchas gracias por la oportunidad, gracias, por darle esta oportunidad en nombre de FENOCIN para poderme dirigir a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano y en particular a nuestros compañeros que están en lucha en territorio, en las diferentes provincias. Estamos también aquí en la ciudad capital movilizados también con muchas delegaciones de algunas provincias con el fin de que el señor presidente Guillermo Lasso responda a la demanda que estamos haciendo como organización campesina, indígenas y negras. Es decir, este proceso de paro es unitario, unidad entre la CONAIE, entre la FENOCIN, entre la FEINE y otras organizaciones que también están poniendo soporte, como el caso de la FEI y la FENOC también. Por eso le queremos agradecer a las bases de todas nuestras organizaciones por haber respondido a este paro nacional unitario en la cual estamos firmemente exigiendo 10 demandas al gobierno nacional. Ahora, el problema es que ya no son 10 demandas, ya son prácticamente 14 demandas, porque a las 10 que se habían planteado inicialmente ya sumaron otras que tienen que ver con el estado de excepción, que tienen que ver, por ejemplo, con las supuestas actos de criminalización, han dicho ustedes, y también con el cese, la apertura de ciertos espacios para que ustedes puedan avanzar en su proceso de paralización, pero parece que se les está yendo de las manos. La situación está complicada en Quito y esto no podría llamarse únicamente un paro nacional. Sí, es un paro unitario, es un paro pacífico. Nosotros no hemos convocado a generar, digamos, desmanes, generar, digamos, vandalismo de ninguna manera. Sin embargo, usted sabe que siempre en estas convocatorias se infiltran mucha gente que no tiene nada que ver con las manifestaciones, con los objetivos que nos hemos planteado. Nosotros hoy, usted vio y el pueblo ecuatoriano es testigo, la prensa de Quito es testigo de que hicimos una marcha pacífica, una marcha masiva, ríos de gente, que no solo estaban compañeros que han venido de provincias, sino también mucha gente de aquí de la capital, de los barrios, de las comunas, que vinieron a apoyar a la marcha, activamente apoyar la marcha de las organizaciones campesinas, indígenas y negras de este país, con el fin de que el gobierno, digamos, responda a esto. Lo del estado de excepción, pero lógico, pues, ¿cómo es posible que nos llamen a dialogar, que nos llamen a conversar si vamos a estar en un estado de excepción? O sea, no podemos conversar cuando haya un estado de excepción, no podemos conversar cuando haya persecución a los... Pero usted sabe qué implica el estado de excepción. Exactamente, las restricciones, o sea, incluso, por ejemplo, en la noche uno ya no puede circular libremente, por ejemplo, y... Primer punto que tampoco han respetado igual, tampoco se permite la asociación en reuniones, en grupos de personas, tampoco lo han respetado. Da lo mismo si estamos en estado de excepción o no, de todas formas no lo están respetando. No podemos nosotros someternos a ese tipo de estado de excepción, o sea, no podemos someternos. Solo ustedes están por encima de la ley. No somos culpables nosotros, el culpable es el gobierno nacional, porque él se comprometió a solucionar los problemas en unas mesas de diálogo, en conversaciones. Tuvimos 2 reuniones con todas las organizaciones en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, el señor presidente no se dignó. Y mire usted, él mismo tiene la bondad, le agradecemos, señor presidente, de haber presentado la iniciativa de ley para aprobar la condonación de las deudas de la banca pública hasta $10,000. Se aprobó esa ley en noviembre 29. Y sin embargo ahora comete el disparate el señor presidente. El disparate, o está demente, o el señor que es que no se acuerda lo que manda para que apruebe la asamblea. Aprobó $10,000, pues y él ahora nos sale que va a condonar solo $3,000. ¿Eso significa qué es? Que está, digamos, pisoteando la ley, pues la ley está aprobada, está publicada en el registro oficial y es lo que debes de cumplir con el reglamento que
para que se beneficien. ¿Qué va a pasar entonces con el diálogo? Porque bueno, ya hemos hablado del estado de excepción, lo cual evidentemente no lo están cumpliendo. Da lo mismo si lo quitan o lo mantienen, si no se está cumpliendo. Demandan el tema de los 10 puntos. ¿Por qué si se plantea una intención de diálogo, en el diálogo debería haber la capacidad de ceder de parte y parte, tanto del gobierno en este caso, como de la contraparte, en este caso del movimiento indígena que lidera este paro nacional? Ustedes han dicho que o les aprueban los 10 puntos o habrá una escalada de violencia, y esas fueron palabras textuales de Leonidas Issa. ¿Cómo entender entonces? ¿Es diálogo o imposición? Es que, mire, lo que pasa es que nosotros, los sectores rurales, hemos sido desatendidos durante toda la vida democrática. O sea, no es solamente este gobierno, es todos los gobiernos neoliberales que hemos tenido. Se han dedicado a fortalecer la empresa, a fortalecer a la banca, pero más no a los agricultores, a los productores agropecuarios pequeños, sino más bien estos agricultores pequeños somos los que subsidiamos, digamos, la comida del pueblo ecuatoriano. ¿Cree que será justo que un atado de cebolla blanca le paguen 20 centavos? ¿Será justo que a un productor de leche le paguen 30 centavos por un litro? ¿O será justo también que le paguen 18 centavos la libra de arroz cuando en época de cosecha los compañeros de, pero ustedes de la costa están marchando defendiendo, y me acaba de decir, a los productores de leche, por ejemplo, a los productores de leche a los que ustedes en las carreteras, en las fincas les han hecho tirar el producto, desperdiciar el producto, no vender el producto, dejar que se dañe el producto? ¿Cómo entender esta dualidad? Defienden y los atacan. No es una dualidad, sino más bien es una situación necesaria, porque si no... es necesario atacarlos así, para que defender sus derechos. Necesitamos unos días para buscar, digamos, las soluciones definitivas a estos problemas. Imagínese usted que ya la Asamblea Nacional ha creado una ley que decreta que la leche debe ser pagada a 52 centavos el litro. Sin embargo, nadie respeta eso. Es un saludo a la bandera. Los precios de sustentación de arroz, de maíz, de algunos productos son saludos a la bandera. O sea, nadie controla, no hay teniente político, no hay comisarios, no hay gobernadores ni intendentes que puedan colaborar para controlar esto. Es decir, que esos precios de sustentación nadie los respeta, nadie, incluso ni el precio del banano no lo respeta. Mire usted, el litro de aceite está a $7, el palma de oro, el aceite popular, está a $4. Y sin embargo nadie controla nada. El presidente de la República no le importa cómo se están muriendo los cultivos de palma. En el caso de Esmeralda, son más de 8.000 o 10.000 hectáreas que hemos perdido de cultivo de palma africana. Y así como va, si el presidente no le da respuesta a estos puntos, a estos planteamientos, Ecuador se va a convertir en Venezuela. Mire usted, dicen ellos que no quieren que nos convirtamos en Venezuela, pero vamos rumbo allá. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no apoyamos la agricultura, vamos a tener que importar alimentos como lo hace Venezuela, que importa el 90% de sus alimentos. En Guayaquil ya les están, ya han anunciado que van a importar alimentos precisamente por los bloqueos que se ha causado a propósito del paro. Claro, y mira, casualmente están reclamando o luchando, según usted me dice, por temas que ustedes mismos están provocando hoy en esta coyuntura. Sí, pero esto es coyuntural, o sea, esto es coyuntural. Lo del paro no nos pueden endosar la pobreza y la miseria que nos han sometido durante 42 años de vida democrática, todo. Porque el señor Guillermo Lasso no es que ahora está gobernando, viene desde la época de Lucio gobernando este país. Si no ha estado de ministro, ha estado de superministro. Si no ha estado de intendente, ha estado de gobernador. Pero ha estado aquí, pues, él ha estado pues, en todos los gobiernos, digamos, siendo partícipe de las políticas de esos gobiernos. Entonces, de manera que no es que es nuevo en esta situación. Él no es nuevo, no es improvisado, él conoce la situación de pobreza que vivimos los agricultores, que vivimos la gente del campo. O sea, tiene allí mucha gente que más bien le hace daño, como por ejemplo los que otorgan 3 escrituras en un predio. O sea, no es posible que exista esa situación en el Ecuador, ¿no? ¿Por eso depende de un presidente? El presidente Lasso mantiene la misma gente. ¿Eso depende de un presidente? Lo que usted me menciona de las escrituras, que son ejemplos, ¿depende de un presidente? Depende de él, porque esos corruptos debe de depurarlos, pues, ¿no?
Ahí hay gobiernos autónomos descentralizados, hay competencias locales que son las que se tienen que hacer cumplir, no de un presidente. Y eso no quiere decir tampoco que haya fallas y grandes en este gobierno, pero usted dice que no se les debe endosar lo que ocurre en estos sectores al movimiento indígena. ¿A quién le endosamos lo que está ocurriendo en Quito en este momento? Los desmanes en fiscalía, los ataques a varias instituciones, las tomas de las gobernaciones en Tungurahua, en Pastaza, en Chimborazo. Al Estado ecuatoriano. Culpable es el Estado. No cumple con los requerimientos de la gente. No le estoy manifestando que ni siquiera la ley que él mandó a la Asamblea Nacional, que afortunadamente se aprobó, la ley de condonación de la banca pública, y el señor viene ahora que solo va a condonar 3.000 cuando la ley dice 10.000. Entonces el señor está como perdido, o es que quiere aplicar, digamos, el mandato de la regalada gana, es decir, hacer lo que él crea conveniente y no cumplir con la ley. Se trata de cumplir la ley. Pues. Ustedes han dicho en esta respuesta al gobierno que se ha puesto en la mesa y que no existan puntos inviables. ¿Cuáles serían, a su criterio, puntos inviables para frenar este diálogo? Pero es que no hay puntos inviables. Lo que estamos planteando, todos son viables. O sea, el asunto de los ¿Cuáles son los puntos inviables que podría poner el gobierno que les frenarían a ustedes a ir a un diálogo? El diálogo es necesario, es urgente. Combustible, porque el señor está pretendiendo subir el precio de los combustibles nuevamente. Imagínense que la gasolina super le va a cambiar de nombre a gasolinas premium, ¿no? Y la gasolina extra va a subirle de 82 a 89 octanos para subirle de precio. Cuando esos 7 octanos nos merecemos los ecuatorianos, porque él prometió mejorar la gasolina cuando se condonó a $2.55. Entonces no es posible que el señor Guillermo Lasso esté haciendo cosas que son medias contradictorias, es decir, se dice y se contradice. Entonces debe de buscar, digamos, atención, soluciones alternativas. Por ejemplo, él prometió, ¿se acuerda usted que él prometió caminos vecinales para los campesinos y hasta ahora pone $1? Él prometió también eliminar el examen de ingreso a la universidad y hasta ahora emite por lo menos una iniciativa de reforma al reglamento de esa ley de educación. Señor Espinosa, prometió, ¿se acuerda? Le invito a escuchar este audio que ha circulado en estas últimas horas a través de redes sociales, y si me ayuda, por favor. Yo, la verdad, le soy sincero, no lo identifico a uno de los dirigentes que habla en la plaza de Santo Domingo, si no me equivoco. Vamos a escucharle, por favor. A ver si tenemos el audio. Tenemos el audio. Ahí lo repetimos. Vamos a escuchar, son declaraciones de uno de los dirigentes que llegaron hasta la Plaza de Santo Domingo en la manifestación de esta tarde, y él se refiere claramente a otro objetivo que no tiene nada que ver con ninguna de las 10 demandas iniciales de la CONAIE, tampoco tiene que ver con alguna de las demandas que se han sumado en este proceso. Entonces sí quisiera que le escuchemos, por favor. De nosotros entrar, porque hemos podido pasar 2 filtros sin problemas. Ahora mismo, compañeros, ya tenemos estrategias que no podemos hacer tan público, pero ustedes con la consigna fuera Lasso, fuera, siguen aquí, compañeros, y vamos de manera ordenada a tomar el Palacio de Carondelet. Buenas tardes. Señor Espinosa, ¿cómo se van a tomar el Palacio de Carondelet de forma ordenada? Eso es que le digo, que en estas manifestaciones, en esta movilización, hay gente de todo tipo, hay gente con diferentes objetivos, gente política también. ¿Y el que habló también es infiltrado? A lo mejor hay gente que está interesada en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera que el señor presidente Lasso saliera del palacio, no fuera a exigir allá, ¿no? ¿Cómo voy a exigirle a él si quiero que él salga? Tengo que seguir a la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Parte de la presión, seguramente, o de la estrategia que habla el dirigente ahí. Sí, exacto. Él tiene su objetivo de ir a derrocar a Lasso, pero ir al Palacio, cuando usted sabe que para derrocar a un presidente tiene que aplicarse la ley. Para sacar un presidente hay que aplicar la Constitución. Entonces nosotros no podemos ir por la fuerza. En las calles, nada de lo que está pasando en las calles es
en referencia o es aplicando la Constitución. En las calles se está violando la Constitución, se está violando la ley, se está delinquiendo y nada de esto podría pasar. El hablar de un mecanismo legal para sacar al presidente en estos momentos cuando hay este nivel de conmoción no es definitivamente algo creíble, ¿no? Nosotros hemos planteado nuestros 10 puntos y es a eso lo que hemos venido. Eso venimos exigiendo desde el mes de septiembre del año pasado. El presidente ha tenido problemas de oídos, no nos ha escuchado, no quiere pararnos bola y no quiere, digamos, dar solución a los problemas, como por ejemplo él dijo que iba a recuperar lo robado, la plata robada por los políticos que se saquearon, digamos, este país. Y el señor presidente no ha hecho nada sobre ese tema, más bien se alió con los delincuentes de los dineros públicos. ¿Por qué? Porque usted revisa nomás el artículo 25 de la ley aprobada a finales de noviembre, en la cual pues ahí está dando apertura para que traigan todos los dineros robados, lo traigan al Ecuador. Es decir, ese artículo es precisamente un acuerdo a lo mejor con algún sector político que a lo mejor tiene problemas con la justicia o tiene dinero fuera del país. ¿Qué ha pasado en estos últimos minutos? ¿Tienen alguna respuesta, alguna opción de diálogo? ¿Se ha hablado ya seguramente de algún punto de encuentro? Me refiero a un punto físico en la ciudad de encuentro para este diálogo. ¿Hay alguna esperanza en estas horas? Nosotros al mediodía hicimos llegar la respuesta de la carta que usted conoce que envió el presidente. Con el resto de pedidos, ¿qué ha dicho el gobierno y qué le responden ustedes? El gobierno ya ha respondido. 13 páginas en una carta que en definitiva no dice nada. Nosotros hemos respondido con dos páginas esta situación. Le hemos dicho que debe atendernos estos requerimientos. No es imposición, realmente es un derecho. Por ejemplo, ¿cómo va a ser imposición lo de condonarnos la deuda de la banca pública, por ejemplo? ¿Cómo va a ser imposición que nos condonen las deudas hasta $10.000 de las cooperativas de ahorro y crédito? Que no está en las propuestas de exigencia, pero esta exigencia es de parte de la FENACIN. A más de esas 10, nosotros como FENACIN tenemos 19 propuestas más. Y cada organización tiene otro tipo de propuestas que son un poco más livianas o más específicas, digamos, que tiene también que el gobierno hacernos, digamos, algún tipo de respuesta, que no nos ha dado ninguna respuesta. Nosotros enviamos ya la carta respondiéndole al presidente. Con esto entonces debemos entender que no hay diálogo, ustedes están cerrados, se cumple lo que ustedes dicen y no hay opción para más. Es que esa es la propuesta nuestra, entonces no creemos que podemos ceder, porque el gobierno nacional siempre nosotros hemos cedido y mire usted cómo estamos, 51% de pobreza en la ruralidad. ¿Usted cree que eso es justo? 27% de pobreza extrema en el... Se le apagó el micrófono, tenemos un problema con su audio, a ver si podemos... Perfecto, ahí le volvemos a escuchar, por favor. Cada día más pobreza y usted recuerda. Nuevamente se le apagó el micrófono, por favor. Por ejemplo, salvaron con la securitización a miles de empresarios en el gobierno de Hurtado. Después el gobierno de Maguad con el feriado también salvó y benefició a muchos. Pero estamos retrocediendo 30 años atrás. ¿Qué va a pasar de aquí en las próximas horas? Quito está sitiada por vandalismo, hay gente violenta que está junto a las manifestaciones, junto a la sede donde ustedes están acogiendo a los manifestantes, hay personas que están protagonizando actos. Que el gobierno responda. ¿Perdón? Nosotros lo que esperamos es la respuesta del gobierno. Ya le mandamos nuevamente la carta dándoles nuestras respuestas y aspiramos que ellos respondan y luego que haya una respuesta ya concreta, con decretos, con medidas ya tomadas por el gobierno, nosotros estaremos dispuestos para
levantar esta medida de hecho. Y esperamos de acuerdo entre todas las organizaciones. Y esperamos todos los ecuatorianos la respuesta tanto de la CONAIE como del gobierno, porque la situación no aguanta más. Le invito para que se quede conectado con nosotros, a que vea cómo está la protesta acá en el sector de la avenida de los Ciris en Quito, donde hay un rechazo a los actos de vandalismo, rechazo a los actos violentos, a los saqueos, a todo lo que ha ocurrido durante estos días de paralización, que no han sido sino de caos hasta este momento. Que las demandas justas se cumplan y que también haya respuestas, apertura a los diálogos y no imposiciones de ninguna de las partes. La gente necesita paz. Gracias, señor Espinosa, por estar con nosotros. Muchas gracias en nombre de la FENACIN a usted por permitirme expresarme a la ciudadanía. Esperamos entonces las respuestas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.